Colegas, ¿cómo están? Bueno, acá con Noelia Barrios Colman, Yamila Pérez, le damos una nueva apertura a lo que es esta nueva edición de Juris al Paso. Y hoy nos acompaña una docente universitaria, nos acompaña abogada, doctora en Derecho, la doctora Gabriela Calcaterra, que es docente asociada de la Cátedra B de Personas Jurídicas de la Universidad Nacional de Rosario, a quien nos dimos el gusto de poder convocar y traer, y ella con toda la generosidad aceptó, para venir a hablar de uno de los temas más importantes en este momento, que es la Ley General de Sociedades. Gabriela, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a las generosidades de ustedes por darnos este espacio para a lo mejor resolver algunas dudas y explicar lo que estamos proponiendo en este cambio radical del régimen societario. La primera pregunta que se viene a preguntar, y se nos ocurre preguntarte a vos también, ¿por qué es necesario o por qué era necesario trabajar sobre un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades que, si no nos equivocamos, estamos hablando de 50 y pico de años de vigencia, ¿no? Una reforma tan amplia y, diríamos, total. La reforma total fue el resultado del trabajo de la comisión. En realidad, la Ley General de Sociedades viene siendo revisada desde hace muchos años. Hubo un primer proyecto, digamos, se vino y se ha reformado muchas veces. La última reforma importante fue la que acompañó la incorporación del Código Civil y Comercial, pero la idea de revisarla de manera integral ya la traíamos desde el año 19, que se presentó en ese año un primer proyecto de reformas. Luego, en el 2024, el Ministerio de Justicia designa esta comisión para reformar la Ley General de Sociedades y el régimen de SAS de la 27349. Lo pusieron por separado. Había toda una ideología de que la SAS tenía que conservar su estatus autónomo frente a la ley general. Y bueno, y la comisión trabajando entendió que no era una reforma lo que había que hacer, que había que dictar una nueva ley general de sociedades, porque los cambios que postulamos son demasiado sustanciales como para ir tocando, o sea, resultó siendo incompatible con el régimen actual. Y bueno, y ahí es donde tomamos coraje y dijimos, hacemos un nuevo régimen, y en ese nuevo régimen encaja las SAS, por lo tanto, esto también es parte importante de lo conceptual, ¿no? Es una ley general de sociedades, todos los tipos deben estar dentro de la misma ley general. ¿Nos podés contar cuáles son los principales pilares de la reforma? Y después vamos a ir entrando en más detalle dentro de lo que el tiempo nos permita, de lo que puede llegar a tener más impacto para abogados y abogadas que estamos de este lado en las constituciones, en las asambleas, en todo lo que tiene que ver con la vida, desde el nacimiento hasta otros actos como pueden ser la disolución o las fusiones o las decisiones, miles de cosas que están en el ecosistema societario, pero también para el empresario, para el emprendedor, para la gente. ¿Cuáles son los principales pilares de esta reforma integral? Yo creo que uno legisla para la gente, ¿no? Después nosotros somos los operadores jurídicos. Hay algo importante y relevante, que hay que leer el proyecto, porque el proyecto es una nueva ley y tiene una nueva lógica y una nueva filosofía detrás de ese proyecto. Si nosotros leemos el proyecto en clave de, comparo los artículos de la ley actual con eso, no voy a encontrar ni dónde están los artículos y voy a pensar, como nos ha pasado, que no se entienda y que se crea que hemos derogado, por ejemplo, el riesgo empresario, cuando esto es íncito del concepto de sociedad, o que estamos desprotegiendo a los terceros. Digo las cosas que uno más o menos ha ido viendo y leyendo. Entonces, lo que hay que hacer es leerlo, y leerlo con buena predisposición. ¿Y qué cambios? Cambiamos desde el concepto de sociedad. Lo hacemos porque somos 13 caprichosos, la comisión estaba integrada por 13 personas. No, lo que hicimos, también nos han dicho, es la primera vez que el empresario y el abogado se tienen que acomodar a lo que la ley dice. Siempre la ley viene a la saga de la realidad. Es que esta ley viene a la saga de la realidad. Estamos hablando de una ley que tiene 50 y pico de años. Entonces, las demandas de los empresarios, la flexibilidad, la desburocratización, el refuerzo de la autonomía de la voluntad, era necesario plasmarlo de una manera técnica y explícita en una ley. Lo más severo que tiene esta ley, creo, porque también me puedo poner en el lugar de quien le toque, si saliera sancionada, tener que estudiarla, ¿no? Es el cambio de estructura.
O sea, es una ley que tiene una parte especial y una parte general, pero completamente diferentes a lo que, digamos, en contenido a lo que veníamos haciendo. No cambiamos todo, ¿no? Si vos vas a querer hacer una fusión, no va a haber ninguna diferencia entre la fusión que haces hoy y la fusión que vas a hacer si esto se sanciona. Pero bueno, hay aspectos que sí son importantes. ¿Qué aspectos son importantes? Bueno, abrimos el objeto social, ya no es más producir o intercambiar bienes o servicios, sino cualquier actividad lícita. Llevamos la unipersonalidad a todos los tipos societarios, que es algo que se venía reclamando a gritos. Sí. Derogamos, lo derogamos, ¿no? O sea, proponemos derogar los tipos societarios caídos en desuso. Esto es algo que también se nos ha cuestionado mucho, ¿no? ¿Por qué tenés que tirar lo que no usamos? Y esto es casi como revisar el placar y decir, ¿por qué no me va más la ropa hace 10 años? Y bueno, ahí puedo guardarla o puedo decir que ya no la guardo. Hemos tomado la decisión de seguir las líneas del derecho comparado, de reducir la cantidad de tipos a los tipos que efectivamente están en uso. Hacemos otra cosa más que parece un gran pecado, que es llevar al carácter de tipo las sociedades simples. El haber tipificado la sociedad simple, que hoy es considerada una clase de sociedad, con la dificultad que tenemos hasta académica de transmitir este concepto al alumno. Y de ahí en adelante, bueno, eso también, incorporamos las SAS a esta estructura de tipos y proponemos los tipos más abiertos, o sea, proponemos abandonar dentro de ese el concepto societario de adoptar un tipo previsto en la ley, salir del criterio de tipos rígidos, cerrados, como tenemos hoy, digamos, que según Brunetti nos enseñaban, se distinguen unos de otros por la forma en que el alcance de la responsabilidad de los socios, las clases de aportes, la forma en que se divide el capital, y no. Entonces vamos a tipos más abiertos. No hay legislaciones hoy que hayan adoptado este criterio de esta manera tan radical. En general lo que se hace es incorporar las SAS, que es el tipo que viene jugando al tipo abierto, y las demás se cuidan, no se tocan, se conservan. Bueno, nosotros optamos por decir, hagámoslo como nos parece que necesita el empresario que sea. Este es un reclamo, la reforma, ¿no? Es un reclamo que entiendo que desde diversos sectores, sobre todo el sector productivo, siempre se reclamaba, ¿no? Siempre se instaba a que se tome el toro por las astas, por decirlo de alguna forma, y se encare esta reforma que me obliga a preguntarte beneficios que vos puedas mencionar para la pyme, el beneficio para el empresario, el beneficio para el sector productivo, que se entienden esos términos, digamos, ¿no? ¿Me podés nombrar algunos? El sector productivo entendido como una relación entre la empresa y sus miembros, o la sociedad y sus miembros, y la sociedad y los terceros. Yo siempre he tenido muy fija la capa de que la ley de sociedades no puede abandonar la tutela del tercero, pero tampoco la del socio minoritario. Yo no creo esto de que están informados, todos saben y es un contrato. No, o sea, la ley laboral protege, la ley del consumidor protege, y la ley societaria, si bien es la ley de la empresa, tiene que proteger a ciertos inversores minoritarios, más, sobre todo en sociedades cerradas. Nosotros estamos hablando del sector productivo del que hablamos, sector productivo de sociedades pymes, como vos decís, cerradas, y por lo tanto es una realidad que no debemos desconocer. Algo importante, este proyecto deja para la Comisión Nacional de Valores la regulación de las sociedades abiertas. Nosotros rompimos esa dicotomía que había sobre todo en las sociedades anónimas, que no se entendía. Había normas para la gran sociedad y después lo que teníamos era una sociedad entre nosotras tres. Eso se rompe y se aclara en la ley. ¿Para qué le traemos? Mira, traemos la posibilidad, desde el punto de vista registral, mayor celeridad de registración, la digitalización, que es algo que da mucha más seguridad jurídica, más allá de que algunos se quejen, de los libros societarios también, no solo de los libros contables, la desburocratización del proceso de constitución, el acceso a legajos de la sociedad públicos, abiertos, libres, gratuitos, como para que nosotros, el tercero que va a contratar, pueda conocer, obviamente sin acceso a la información financiera o contable, claro, que hay que tutelar. Mejoramos mucho el ejercicio del derecho a la información por parte de los socios, lo regulamos, lo contextualizamos de manera que puedan acceder no solo a los libros del órgano de gobierno,
gobierno, sino también a los del órgano de administración. Le damos herramientas para el caso en el que se les niegue la información, le damos límites claros de hasta dónde puede informarse, la información confidencial obviamente no debería ser de su acceso. Generamos un mecanismo que sí ha sido muy bien visto en general por la doctrina en torno a el uso de herramientas de solución de conflictos. Por ejemplo, eliminamos la mediación prejudicial en temas societarios, no ha sido efectiva, no es un ámbito donde se negocia mucho antes como para llegar a la mediación y que tenga alguna efectividad. Fortalecemos el arbitraje como forma de solución de conflictos, por obviamente de la mano de la posibilidad de acudir al juez, pero lo abrimos mucho más. Y prevemos una cantidad de mecanismos, de medidas cautelares, abrimos la posibilidad de la intervención para supuestos en los que el socio se sienta inhabilitado, inhibido de acceder o de ejercer sus derechos, cuando hoy realmente tiene que ir acompañada de la acción de remoción. Prevemos la posibilidad de, fortalecemos el deber de lealtad de los socios y prevemos como causales de incorporamos nuevas causales de disolución, la causal de disolución vinculada a la imposibilidad permanente de que funcionen los órganos, la traba permanente. Aportamos soluciones para estas sociedades de 50 y 50 que la verdad a veces resultan inoperantes. Manejamos un régimen de resolución parcial mucho más amplio, regulamos la posibilidad de que el socio se retire sin causa y sin percepción de su parte cuando quiere irse. No es posible que sea más fácil divorciarse que irse de una sociedad en el régimen que tenemos. Claro. Eso no hace bien. Ponemos hablando de cómo mejora la situación, ¿no es cierto?, de los actores societarios. Establecemos pautas para la determinación del valor de la parte del socio que se muere, que se va, que recede. Algo importante, y es que eliminamos las funciones ficticias del capital. Entonces, todas las normas, también ahí hay un movimiento, ¿no? Porque eliminamos las normas que tienen que ver con la tutela de la intangibilidad del capital social, que tutela al tercero. El capital no tutela a nadie. Entonces, lo que protege al tercero es el patrimonio, como en el caso de cualquier persona, humana o jurídica. Fortalecemos muchas normas en tutela del patrimonio de la sociedad. Yo creo que de esa manera llevamos valores, ¿no?, de no abuso de derecho y de garantía a la ley. Proponemos un nuevo régimen en materia de reparto de dividendos, de modo que pueda el socio acceder a un reparto anticipado de dividendos, cosa que hoy se hace... Mucha autonomía, Gabriela. Mucha autonomía, muchas normas supletorias y normas imperativas que empiezan a ser útiles. Normas imperativas que no están para jorobarle la vida al empresario, sino para protegerlo, como estas que pude mencionar. Nosotros reforzamos mucho la idea de la autonomía, sobre todo, por ejemplo, en la organización. Por eso voy al tema de los tipos, ¿no? O sea, proponemos tipos abiertos. Y entonces le decimos, bueno, mira, el órgano de administración, la función, las competencias, las podés manejar dentro de determinados parámetros, lo mismo que el órgano de gobierno. En esto de facilitarnos la vida en el interior del órgano de gobierno. Para todas las reuniones del órgano de gobierno prevemos que el presidente si hay asamblea, el presidente tenga funciones, ordenadoras, que los socios puedan asistir acompañados de sus asesores, que suele ser factor de conflicto, que si tienen varios asesores solo pueda ir uno y no esta cosa que a veces se termina multiplicando. Sí. Bueno, sirve mucho para las cámaras también a veces, depende de la empresa que sea, ¿viste? Lo que pasa es que también quienes estábamos allí somos todos abogados que nos dedicamos a esto intensamente, todos conocemos las mañas. Ahí había jueces, estaba la doctora Villanueva, que tiene una enorme experiencia como camarista en Capital, y entonces esto nos ayudó mucho a tratar de darle más herramientas al juez para que solucione. Por ejemplo, algo importante, vos impugnás una asamblea, y después, ¿qué te pasa? Ahí impugnaste la asamblea, el juez te hace lugar a la nulidad de la asamblea, vas de nuevo a que dicten la misma resolución asamblearia. Bueno, no. El juez tiene facultades para corregir los defectos de la asamblea, para mandarte a resolver si era un problema de balances, a corregirlos. Me parece que va a ser mucho más dinámico si esto saliera, pero hay que, ¿no es cierto? Bueno, es el desafío de ponerse a estudiar algo nuevo, y entiendo que en eso no fuimos amigables. Claro, entiendo. No, la verdad, estas reformas así tan integrales
bueno, nos empujan, no nos queda otra, la verdad que no nos queda otra. Siempre los cambios grandes siempre son muy resistidos, pero después uno a la larga se da cuenta de que eran más necesarios de lo que uno creía, porque uno en la costumbre se acostumbra a lo conocido, a la zona conocida. Hoy hablábamos, también Sí. te formaste con un concepto cuando estudiaste en la universidad o cuando empezaste a ejercer, con una idea de lo que es toda la cuestión societaria, que hoy estos cambios, que incluso uno te escucha claramente hablar o lo podés leer en la ley, se ayornan mucho al estilo de vida que venimos teniendo hace muchos años, digamos. Pero lo venía a llevarlo hoy adelante, es como que genera esto, ¿no? A ver, acá un poco de nosotros resistencia. respetamos la evolución doctrinaria, jurisprudencial, la práctica, no estamos proponiendo nada loco. No, se entiende. Sí, estamos siendo más disruptivos porque de pronto el cambio es muy integral, como vos decías, Sí. y es completo, pero Sí. si vos no lo cambiás de cuajo y de manera completa, es difícil también que una sola cuestión funcione. También, a ver, tenemos mañas y tenemos habilidades. Yo estoy en este momento haciendo dictámenes, resolviendo asambleas, atendiendo clientes. El otro día, alguna infidencia, pero hablaba con los compañeros de la comisión y digo, pero al final este artículo vino a complicar la vida. O sea, yo mismo, nosotros mismos corregimos cosas que sabemos que si no estuviera como están hoy, nos facilitan. ¿Qué sé yo? Ponele la muerte del socio en la SRL. La muerte del socio en la SRL está tan mal regulada que abrió la posibilidad a dos interpretaciones opuestas y según lo que te convenga, la gente te dice, ¿y cómo es? ¿Y si no está regulado? Vos le decís, no lo regule, porque cuando se muera alguno vemos que es lo más conveniente, y así no es. No. Eso sí se prevé. Quedaron solamente los tipos societarios donde los socios limitan la responsabilidad, salvo la sociedad simple, y la SAS donde se puede optar por un régimen de responsabilidad más agravado. Entonces todos los socios limitan la responsabilidad y todos los herederos en todos los tipos se incorporan, salvo las simples, se incorporan automáticamente a la sociedad. Entonces hemos resuelto problemas, debates, discusiones. Creo que en los congresos ahora habrá que discutir el proyecto, pero no sé si por lo menos dejaremos discutir siempre lo mismo. Sí, Sí. sí, claro. Después de 50 años de vigencia. Gabriela, lo que nosotros hacemos por ahí, estas analogías, porque bueno, tenemos en materia constitucional lo que nos dice, bueno, que se reservan las provincias, que sigue legislando Nación. Bueno, la Ley General de Sociedades viene aplicable general para todo el país, y en las provincias bajan, como baja el Código Civil y Comercial de la Nación, el Código Civil y Comercial de la Nación baja a través de los códigos de procedimiento. ¿Y cómo baja la Ley General de Sociedades en las provincias? Que Buenos Aires tiene su IGJ, nosotros tenemos nuestro registro de personas jurídicas, empresas y contratos y demás. Vos ves que, bueno, como bien sabés, el sistema provincial se reformó integralmente, ya habiendo salido incluso muy integralmente desde la órbita del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Esta reforma integral de la Ley General de fondo, como está el mecanismo actual en vigencia, relativamente reciente, ¿vos ves que se puede acoplar bien? ¿O vamos a tener que seguir tocando cosas quizás en provincia para que se pueda hacer este match entre el fondo y la forma? No, en realidad la provincia ha intentado algo bastante novedoso, algo que funciona muy bien en Córdoba, que funciona bien en otras jurisdicciones, que acá todavía tiene que ajustarse, pero va en sintonía con este camino, porque este no es un camino, insisto, que se nos ocurrió a nosotros 13 delirantes. Claro. Es un camino que ya viene siendo consensuado, porque la tecnología influye en todo esto. O sea, la tecnología empuja a que nosotros estemos hoy tomando bajo este formato esta entrevista, a ver, la tecnología influye desde el formato del aporte o el bien que aporto, en la actividad que desarrolla la sociedad, en la forma en que se organiza empresarialmente la sociedad para desarrollar su actividad, en la forma en que funcionan sus órganos internamente. Entonces es natural que el registro tenga que digitalizarse. Y yo no voy a participar acá de un análisis filosófico más profundo que tiene que ver con las fuentes de trabajo, pero obviamente cada vez menos debería haber personas detrás de la digitalización. Creo que en la provincia de Santa Fe lo que ha pasado es que se hizo una digitalización a media. Eso es lo que no quisimos hacer con la ley. Entonces se digitalizó, pero después no funciona, y cuando tengo que ver cómo funciona no hay ninguna persona que me atienda, pero son personas las que están ahí diciéndome que no funciona. Entonces
estamos todos venimos, todos somos analógicos y todo de lo analógico nos vinimos a lo digital y eso necesita ser pulido, ¿no? Pero la ley va en esa sintonía. Si nosotros no pudiéramos plantear una ley en esa sintonía, ahí sería el ruido. Yo creo que el ruido lo deben tener en función de la cantidad de datos, por ejemplo, que se piden inútiles. Y eso, por ejemplo, hoy pasa. O sea, vos hoy querés constituir una sociedad y te piden cosas que son totalmente innecesarias a los fines de la inscripción registral. Pero bueno, los manda la ley, ¿viste? También los criterios se ha dado, por eso desburocratiza, se ha dejado en cabeza de las personas que están a cargo temporalmente de ciertos roles y de ciertos registros, el decidir los recaudos, los requisitos y las formas. Y eso da pruebas de que no ha sido positivo. Ujú. Nosotros en Santa Fe no hemos tenido problemas con el registro, acá todos los registros funcionaban realmente muy bien, entonces eso es algo que no lo padecimos, pero en otras jurisdicciones realmente, bueno, Cava, por ejemplo, hasta que cambiaron, ¿no es cierto?, el criterio, no podías constituir una sociedad, una SAS. Hoy no podés constituir una SAS en provincia de Buenos Aires. Nosotros el otro día fuimos a dar una charla al Colegio de Abogados de La Plata y cuando le planteábamos estas pautas, que acá no pasa nada, no hace ningún ruido, estaba la gente de la inspección y nos decía, ¿y nosotros cómo vamos a hacer? Y, ¿viste? Y bueno, conozcan la SAS y anímense, porque nosotros... O sea, la ley te va a llevar puesto esos criterios cerrados, herméticos. Pero es un tema cultural. Sí, claro, no hay duda, no hay duda. Si yo tengo apego a la burocracia, a la estructura, a la forma, al papel y al tipo rígido, y no me va a gustar nada. Claro. No, tal cual, sobre todo que en Santa Fe constituir una SRL te exigen determinado monto de capital, pero hago 40 kilómetros menos, 30 Paraná, y tengo otro monto para constituir la misma sociedad, digamos. Entonces creo que también la unificación un poco de esos eliminamos criterios. Los montos mínimos. Ahí, mira, ahí traemos otra. Ahí traemos otro punto, punto. Ahí hay otra montos realidad. mínimos que te arrastran después para todo, o sea, desde un sellado hasta... Sí. Hasta justificar en la FIP. Uh-huh. O sea, a mí me ha pasado de tener que discutir eso. O sea, vos me exigís un monto mínimo para constituir una sociedad y los chicos, estos emprendedores, no pueden justificar en la FIP que tienen ese dinero, porque por más que vos tengas un plazo para integrarlo, ante la FIP vos tenés que justificar que tenés ese dinero al momento de la constitución como te obligaste. Claro. Todas cuestiones incoherentes. Después sí, también es importante tener en cuenta, la ley tiene un ajuste con determinados requerimientos de ARCA, requerimientos de la UIF y estándares que son internacionales también, ¿no? Sí, no, ni hablar. A mí me quedó resonando dos cosas, pero voy a hacer la primera. En relación a las empresas familiares. En lo personal me interesa mucho ese tema, lo trabajo mucho, pero sé que esta ley incorpora muchas herramientas o toma, digamos, muchas herramientas que quizás el Código Civil se quedó corto cuando reguló el 2010, ¿no? Hablo de empresas familiares, de la continuidad del negocio, hablo de facilidades, hablo de la protección del emprendimiento, que entiendo que esta ley de sociedades recoge un poco en guante dentro de sus posibilidades, ¿no? También en relación a esto, protegiendo un poco, ¿no? Y protegiendo la continuidad del negocio familiar, que sabemos que hay un punto ahí cuando llega a la tercera generación. Pero me gustaría escucharte en ese sentido. Sí, nosotros, allí había por lo menos 3 miembros que somos muy comprometidos con las cuestiones de las empresas de familia, ¿no? El doctor Duprati y el doctor Pérez Gualde son directores de la sede locales de sus respectivas jurisdicciones de IADEF, que es el Instituto Argentino de las Empresas de Familia. Yo me retiré hace tiempo de allí, pero sigo presidiendo acá el Instituto de Empresas de Familia, y entonces eso, y todos teníamos un marcado perfil hacia la sociedad cerrada que en realidad hace mucho a la familia. Sí, nosotros, por ejemplo, sinceramos el tema de la incorporación de los herederos a la sociedad, sinceramos y establecimos criterios de evaluación apegados al valor real de la participación de los socios, establecimos, se incorporó la posibilidad de los pactos de socios unánimes, y que los pactos de socios, cuando sean unánimes, puedan notificados a la sociedad, sean obligatorios para la sociedad. Sabemos que en las empresas de familia, el protocolo familiar, los acuerdos de socios que tienden a complementar el estatuto, que no son esos otros acuerdos de socios que hacemos
en grupos de conflicto, y esos obviamente no serían, ¿no? Estamos hablando de los unánimes. Entonces esto es un guiño hacia las empresas de familia. La posibilidad de retirarte sin percibir el valor de tu parte es algo que padecemos quienes asesoramos a las empresas de familia frente a los divorcios, frente a algunas circunstancias familiares que hacen que uno quiera irse y no lo dejen, porque hay emociones en la empresa. Ni hablar. El tema de la conflictividad de las sociedades cuando se torna imposible la continuidad de funcionamiento de las sociedades, de los órganos, perdón, es algo muy propio de las empresas de familia. Entonces ahí regulamos, por ejemplo, algunas pautas de sanción para los órganos de administración cuando hay inasistencias reiteradas que no permiten el funcionamiento del órgano. Esta chicana también se hace, ¿no? Somos directora las dos, pero estamos peleadas, entonces yo no vengo y entonces vos no podés tomar una decisión porque no hay quórum. Sí. Bueno, eso, aclaramos las cuestiones de quórum, deliberativo, de funcionamiento y de constitución, que también es un tema. Por ejemplo, establecimos como nulo el voto del socio con interés contrario. Esto también se da en las empresas de familia y está regulado feo. Y el 248 dice, tenés que abstenerte de votar, pero lo único que te hago responsable si se causan perjuicios. Es muy complejo. Legitimamos a los herederos expresamente para las acciones de impugnación de resolución, no de impugnación, de intervención societaria. Establecimos, por ejemplo, que si algún socio deja de ser tal, y esto puede ser por muerte o por transferencia de sus participaciones, e inició acciones de impugnación, las acciones pueden continuar. Esto también es un tema relevante en las empresas de familia. En el tema del derecho de receso establecimos nuevas causales para el ejercicio del derecho de receso. Yo creo que hemos protegido mucho o mirado mucho al socio minoritario que es conflictivo, que obviamente uno trata de evitar esos abusos de las minorías, pero también el que se encuentra en situación de conflicto, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, regulamos el derecho de retiro. En la ley se plantea como causal de resolución parcial, que hoy no está prevista en la ley, que hay que siempre tener en cuenta. Todo con autonomía, ¿no? O sea, son todas normas supletorias, vos podés pactar en contrario, pero por lo menos está puesto en la ley, por lo menos lo llevamos al debate, a la temática y al saber que si no regulo nada, o al registrador de turno no entendió cómo era la cosa y me cuestiona las cláusulas, bueno, hay una norma supletoria que me tutela y que, bueno, que no me va a evitar la judicialización. Estamos tratando de evitar el conflicto, ¿no? El conflicto no que porque se dé, sino el planteo judicial o arbitral del conflicto. El juicio eterno es lo que estamos, combatiendo también en parte con ese proyecto. Herramientas de financiamiento muy interesantes. Nosotros hoy conocemos el aporte a cuenta de futuros aumentos, pero que tiene sus ruidos dentro de la sociedad. Bueno, distintas maneras de financiamiento, con o sin posibilidad de convertirlo en acciones, porque a veces lo que yo necesito es que alguien ponga un dinero y financie. En eso Balbín dice que lo que hicimos fue sasificar la ley. Bueno, sí, lo que hace la ley claramente es tomar estos postulados que trae la ley que trae la regulación de SAS en el derecho comparado, en el nuestro, en el derecho comparado se quedaron así. O sea, ahí dicen, este es el tipo por el lado por el que vos querés hacer las cosas y podés. Nosotros acá dijimos, bueno, a ver, vamos a ver qué otras cosas podemos resolver. Esto no es SAS, lo que acabo de decir, todo lo que dije, por más que él diga lo que quiera, no es, lo de financiamiento puede ser, sin duda, pero lo otro y el guiño hacia los socios minoritarios o hacia las sociedades personalistas, pero organizadas bajo estructuras que no son personalistas. Ese es digamos, el paradigma. Limitemos la responsabilidad, tengamos cuotas con más de un voto, cuotas, qué sé yo, el libro de registro de cuotas. No puede ser que nosotros sigamos llevando a una sucesión formal y al registro todas las transferencias, de la sociedad, de las participaciones de la SRL. En eso se la unifica. La SRL también ha caído un poquitito en desuso por ese tipo de mala regulación que tenía la ley. Bueno, ahora le dimos una regulación hermosa y yo creo que no va a haber más ni una SAS. Que incluso yo creo que también esto sirve para, a ver, valga la redundancia, regularizar estas cuestiones que la gente a veces no las hace por todos estos avatares que estás contando. Entonces, si tengo todo, tengo hasta la unidad productiva produciendo,
y no se conforman bajo ninguna de las figuras por todas estas cuestiones, ¿no? Esto que tan claramente lo estás planteando. La segunda que me deja mi colega acá para preguntar es el tema del arbitraje. Sí. Ya le había leído la mente. A la dos nos interesa muchísimo porque sí. es el tema que uno lo tiene muy vinculado en la práctica a lo societario. Yo que por ahí me relaciono mucho con el campo, muy a la zona a la venta, de compra-venta de granos y demás, la copia, bueno, uno lo ha visto mucho en esos espacios. La bolsa, claramente. Pero ahí se me ocurre preguntarte la idea también del arbitraje en otras disciplinas, porque ustedes digo ustedes, porque no se dedican mucho a este foro, lo tienen muy, muy aceitado cuando lo arman o lo explican o lo ponen a la práctica. Pero en el resto de las ramas, incluso, estoy hablando siempre cuando sea posible aplicarlo, ¿no? No se lo conoce mucho, no está muy divulgado ni se entiende cómo funciona en la práctica. ¿Qué me puedes decir del arbitraje que incluso sirve, esta conversación que estamos teniendo, entiendo, ¿no? Para las otras ramas donde es aplicable también el arbitraje? El arbitraje en materia empresarial es esencial, o sea, vos hoy es difícil tener negocios societarios o negocios empresariales, hablábamos de compraventa de paquetes accionarios y demás, donde vos no incluyas cláusulas de arbitraje, donde vos te expongas a la judicialización de eso. ¿Por qué? Porque salvo en capital, acá tampoco tenemos jueces expertos, ¿no? Porque el juicio, acá son juzgados civiles y comerciales, o sea, es un fuero tan pleno que hace muy difícil que vos encajes justo con un juez que tenga su formación, digamos, amplia y específica. Tienen su experiencia, sin duda, no estoy cuestionando la calidad técnica de los jueces, pero lo que pasa es que son cuestiones muy finitas, donde nosotros entramos a debatir. El tiempo, la confidencialidad, el arbitraje tiene todas esas ventajas, ¿no? O sea, la ventaja de la profesionalización de los árbitros, que son expertos en la materia, la ventaja del tiempo, que son mucho más expeditivos y breves, los trámites arbitrales. La cuestión de los costos se está trabajando bastante también para reducirlos, porque siempre se ha planteado esto. La confidencialidad es importante para la continuidad y la seguridad de una empresa. Los empresarios de los que vos estás hablando no tienen el perfil de la gente que quiere ver, digamos, desplegados en los tribunales. Yo tengo clientes que me dicen, no se podrá cambiar el nombre cuando dice, qué sé yo, Pepito contra Marianita y otros, y no se puede cambiar el nombre, qué sé yo, nada. Imagínate un perito contador yendo a auditar, a intervenir en el entorno, ¿no? No quieren saber nada. Claro, nadie quiere, tampoco los interventores son expertos. En capital los interventores son abogados societaristas reconocidos. O sea, caen ahí y te cae uno que sabe lo que viene a buscar y lo que está pasando. Acá no tenemos esa herramienta. Y es la misma, como decías vos antes, es la misma ley que proyecta a todas las jurisdicciones. Antes también decíamos, bueno, hay algo que es relevante, o sea, uno apunta a la digitalización y algunos te dicen, mira, hay jurisdicciones donde no hay presupuesto ni lo va a haber. Bueno, qué sé yo, se verá, no sé, o sea, tampoco podemos parar la norma de un país con una idea de proyecto que ayude, no que capte. Las inversiones no van a venir por la ley de sociedades, pero sí que acompañe, porque yo supongo que vienen las inversiones y ven las leyes laborales o ven la ley de sociedades y deben mirar si les conviene o no les conviene. Bueno, uno está tratando por todos los medios, sin romper la seguridad jurídica y respetando nuestro ser nacional, por supuesto, claro. De brindar herramientas que llamen a la inversión, incluso a la inversión nuestra, interna. Sí. Y a mí me parece que el arbitraje ayuda. Nosotros tenemos un centro de arbitraje en la Cámara de Comercio de Buenos Aires, que tiene un convenio. Es importante también contarlo acá en este espacio, con la Bolsa de Comercio, que es de arbitraje societario específico. O sea, si vos hoy querés ir a la Bolsa de Comercio de Rosario a pedir un arbitraje, obviamente institucional, obviamente es el arbitraje tradicional de expertos societarios que hay, pero también tenemos este en particular que tiene una composición internacional en sus integrantes y que la verdad que le da mucha más especificidad. Y bueno, también es cultural lo del arbitraje, ¿no? Es incorporar las cláusulas. A mí no me pasa que los clientes, y ahora más como profesional, se resistan al arbitraje. Se los explicás, no entienden. Todos los protocolos familiares que hago incorporo arbitraje, porque la verdad que me parece muy triste terminar en un juicio
porque no se gana realmente, no se gana nada. Aquel adagio de que es mejor un mal arreglo que un buen juicio, que conocí cuando era estudiante, lamentablemente con todos estos 35 años pasados no cambió. Sí, sí, se siente incluso uno a veces desde los lugares y lo que ve que venir, la necesidad de pregonar los métodos alternativos de resolución de conflictos, que por ahí en nuestra provincia lo tenemos muy asociado a la mediación, que no es la única. La negociación, la conciliación, pensar en arbitrajes, y ni hablar de los tipos societarios, pero incluso tomar de la figura del derecho societario para otras ramas también. Sí. Sumamente importante pensarlo, ¿viste? De una más abierta. Porque, perdón que te interrumpa, sí, claro. Pero cuando nosotros hablamos de las cláusulas y el alcance del arbitraje societario, muchas veces tiene toca cuestiones contractuales que no son societarias necesariamente. Y entonces vos decís, bueno, sale de lo específico del arbitraje societario. Bueno, sale de lo específico del arbitraje societario, pero es para los contratos que estamos realizando también una manera de resolver la cuestión. Los medios alternativos de solución de conflictos son realmente trascendentes e importantes. Yo trabajo mi vida haciendo esa actividad, o sea, yo trabajo todos los días tratando de negociar y evitar la judicialización de los conflictos que llegan a mi escritorio. Y tengo un elevado grado de éxito en eso. Lleva tiempo, por supuesto, necesitas que del otro lado el colega entienda lo mismo, porque cuando el colega entiende que sus honorarios se van a regular en un tribunal, lamentablemente tiene una perspectiva distinta de la que es negociar. También he tenido la posibilidad de arbitrajes institucionales muy serios y muy eficientes, donde realmente, mediaciones, donde los mediadores realmente han ayudado a solucionar el conflicto, porque de algún modo es como una autoridad que aparece allí, en las partes lo ven como una autoridad, sí, claro, el mediador. Sí, claro. Cuando se separa como tal, cuando se separa como tal, digamos, sí, ¿no? Claro, que es así. Eso digo. O sea, nosotros lamentablemente, por lo menos en lo que es mi materia, el arbitraje prejudicial obligatorio que nos brinda el colegio no funcionó. O sea, yo siempre tengo delante árbitros que dicen, acá tienen el espacio, debate, y venimos a debatir 4 años. Y nos sentamos ahí porque lamentablemente hay que judicializar la cuestión. Y vos me venís a decir eso. O sea, entonces ahí hay un tema. Bueno, y esto nos pasa a todos. Porque además cuando vamos al arbitraje, aun cuando quisiéramos resolverlo por el arbitraje, el presidente del directorio te dice, yo no tengo instrucciones, y punto, y me voy. Y entonces, ¿para qué viniste? Bueno, por eso es que hemos considerado, esto ya estaba en el proyecto del 19, la eliminación del arbitraje obligatorio para las cuestiones societarias. No ha aportado, no ha sumado y no ha sumado ninguna jurisdicción, no solamente acá. Pero si no, es bueno, ya te digo, es bueno. Bueno, las instituciones que tienen arbitraje tienen mediación también. Sí, que yo creo que ya es hora que quizás empecemos a cambiarle un poco el nombre para que dejen de ser medios alternativos. Alternativos son principales como todos los medios para solucionar vías. No, es el nombre que tiene, uno lo estudia así. Cuando lo dijeron me acordé de las iniciales de cómo lo estudian en la facultad, pero me pasa con muchas cuestiones también. Dentro del código de procedimientos lo mismo, ¿por qué no puede ser principal resolverlo de otra forma, resolverlo antes? Si yo me allano lo resuelvo rápido y principal también, digamos, o sea, entonces en eso, pero bueno, esto tiene que ver con romper, yo creo que nosotras tenemos, no sé si es suerte o ni cómo llamarlo, porque la verdad es que estos tiempos nos están obligando a estudiar tanto y a actualizarnos tanto que uno está como... Hasta la reforma de la Constitución de la provincia, ¿viste? No te deja parar un poco. Ahora esto, yo te escuchaba y digo, claro, esto no va a ser solamente sociedades. Hablamos de derechos de familia, hablamos de derechos de sucesiones, hablamos de derechos que van teniendo cada vez más autonomía. Entonces estamos como en un hermoso conglomerado de cosas nuevas, pero que eran necesarias. Entonces en esto... yo creo que hay que... O sea, vos fíjate cómo, ¿no? Se redujo el orden público de una manera mucho más sustancial en el derecho de familia que en el sucesorio. Hablando de empresas de familia, hablando de sociedades de familia, todas estas ramas, uno hace sociedades, pero si atendés la empresa y la realidad es interdisciplinaria, naturalmente es muy difícil atender un asunto puro. Y vos te das cuenta, viste, que hay institutos que tienen que relajarse, o sea, esto de la autonomía de la voluntad societaria parece más fácil de aceptar. La están aceptando tanto, Pues, digamos, lo aceptan, pero como hasta ahí.
Yo soy muy cerrada con esto de la autonomía de la voluntad societaria. Quiero decir que, porque parezco que me estuviera contradiciendo, yo siempre he sostenido que el límite de la autonomía es la tutela de los intereses que se pueden ver afectados. Y esto es así en el derecho, así me formé. Pero, por ejemplo, el tema de la legítima, yo no puedo entender cómo se sostenga todavía la legítima. O sea, cómo una persona no pueda decir, yo con mis bienes hago lo que quiero y si quiero se los dejo a mis hijos, que es lo que va a pasar en el 99% de los casos, pero si no quiero, no, y no tengo que empezar un juicio, digamos, de remover cuestiones graves para decir simplemente que no. O a un cónyuge. La gente se separa bajo el régimen de separación de bienes y hay mucha gente que cree que ese cónyuge no hereda. O sea, hay gente que no entiende que te casaste y te hereda aunque estés bajo el régimen de separación de bienes. Y hoy las familias ensambladas hacen que uno tenga distintas prioridades. Vos tenés prioridades sobre tus hijos, a lo mejor tus nietos, no tu cónyuge con el que te casaste hace 2 meses. Bueno, todo esto no lo ve el derecho, no sé qué hace el derecho a veces. Pero bueno, no es mi materia, no me llamó nadie a tocar nada. Tiene que ver con los cambios culturales, ¿viste? Hoy retomo un poquito esto de método alternativo, así nos lo enseñan también, cuando debería ser... métodos. ¿Entendés? Como métodos, vos decís, esto es tan principal como lo otro. Más, y elevarlos más todavía. Porque vos llegás al tribunal como última instancia. Como última instancia. Deberías. Ahí yo me refería, ahí me acordé, a las causas anormales de extinción del proceso, nos enseñaron. Causas anormales. ¿Por qué anormal? ¿Por qué anormal? O claro, sea, no, claro. Si se extinguió igual, o sea... No hay duda, no hay duda. Sí. Y otra cuestión que creo también forma parte de las resistencias históricas que tenemos, ¿no? Una provincia que siempre se ha caracterizado por el litigio, forma parte de esto. Y esto de la legítima también que tocabas, siempre las bibliotecas están divididas, estamos los que estamos de un lado, estamos los que estamos en el otro, en la rama sucesoria, pero creo que también los tiempos actuales van a obligar a que se empiece a mirar lo que no se miraba, empieza a legislar lo que no, porque si no se hace igual, si no va a haber formas para hacerlas igual. Obvio. Digo, y la resistencia... Porque la convivencia de pareja y la sociedad de hecho son eso. Bueno, pero incluso la resistencia va a generar que más expulsión de la gente y menos adhesión a la figura en sí, a las institucionalidades. Bueno, eso es uno de los motivos por los cuales la reforma de la sociedad era necesaria, que fue la primera pregunta que ustedes me hicieron. El empresario va a hacer el negocio igual. Ahora, si el empresario se encuentra con una estructura rígida, con un proceso burocrático, con que para sacar una quit le piden 5.000 estupideces y entonces no puede nunca activar el negocio que paga impuestos, que da trabajo, que mantiene a la familia de los trabajadores, que mantiene al empresario, o sea, genera riqueza la actividad empresarial. Entonces, si nosotros la vamos a bastardear, burocratizándola, castigándola como se hace habitualmente, y él va a hacer el negocio igual. Lo va a hacer bajo otras formas y se va a escapar de las sociedades. Va a hacer fideicomisos, va a hacer otros negocios. Entonces, entre la tecnología, la celeridad de los negocios, la necesidad de resolver situaciones cada vez más dinámicas, porque nos pasa a todos con todo. No sé cómo llevar esta realidad social y cultural en la que estamos a las palabras societarias. Pero esto es así con todo, o sea, a mí se me hizo tarde hoy para llegar hasta acá y hace 10 años no se me hubiese hecho tarde para llegar, o sea, los días duran menos, uno tiene 10.000 cosas, fue que tuve que contestar unos mails, que me quedé trabada con unos mensajes, que tenía que, aprovecho y le mando algo a alguien, antes todo era más calmo, más sereno, las sociedades se constituían por 99 años, ahora la gente no sabe qué cosa es eso de los 99 años para constituir una sociedad. Si le dijiste que era sociedad está bien, y si no va a ser otra forma. Entonces, la sociedad tiene que, comercial, la sociedad está en la ley de sociedad, tiene que acomodarse a esas necesidades, como la concursal se tiene que acomodar, como la constitución se tiene que acomodar, como todo, pero sobre todo el régimen patrimonial, porque allí está la autonomía de los negocios, entonces vos no le podés decir que no tiene autonomía al empresario. Claro. Sí. Gabriela, la verdad, bueno, fue un enorme placer compartir este rato con vos. Obviamente comprometida a volver, esto se sanciona y estarás acá al día siguiente. Vamos con los problemas al día siguiente. No, ¿Cómo hacemos con esto? y cada vez que salga alguna reglamentación, alguna ley complementaria, acá te esperaremos. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy clara.
Gabriela, siempre cerramos el capítulo y esta presentación y este encuentro de juris preguntando al entrevistado, y en tu caso nos obliga a preguntarte cómo te preparaste vos o qué significa para vos poder participar de esto después de tantos años, ¿no? Es una reforma integral que, como dijimos, y fuiste muy clara, digamos, nos va a hacer estudiar, nos va a hacer formarnos a todos, a los que ejercemos en este lugar, pero ¿qué significa para vos y haber trabajado también con un grupo de gente experta trabajando este tema en términos de satisfacción, digamos, de que se está tratando un tema que hace años que no se toca, desde esa forma, desde esa mirada integral? Yo no puedo dejar de referir a los dos proyectos, porque mi camino en esto de trabajar los proyectos de reforma a la Ley General de Sociedades comenzó con el proyecto del 19. Esa comisión era una comisión donde yo tuve el honor de participar con los grandes maestros del derecho societario, ¿no? Allí estaban el doctor Manóvil, Rovira, Ragazzi, Rivera, y esa era la comisión con la que trabajábamos. Entonces, era otra cosa, ¿no? O sea, era un espacio donde yo iba sintiendo realmente mucho respeto por mis compañeros, que me reconocieron un espacio y que me escucharon, sobre todo con esa voz del interior, ¿no? Me decían, Claro. la SRL, claro, todos estudios de Buenos Aires, la SRL, bueno, ocupate vos, decinos vos qué pasa. Bueno, las sociedades de familia, bueno, abogados de grandes estudios, ¿no? Corporativos. No que no conocieran la otra realidad, pero bueno, estaban a una altura de la vida Luego esta comisión es distinta, esta es la otra generación, esta es una comisión con mi generación, con mis amigos. Entonces fue una comisión no porque la hiciéramos de amigotes, sino porque nos convocamos y todos nos conocíamos y en esa convivencia uno entabla vínculos. Entonces, por supuesto que me siento muy honrada en los dos casos porque es una gran distinción, no es común, no a todo el mundo le pasa, uno tiene que saber reconocer y medir este privilegio que uno tiene. He tratado de honrarlo, uno trata también de trabajar esto y tiene también lo otro, ¿no? Porque uno tiene que seguir haciendo todas las demás, como decíamos antes, no paras del mundo para trabajar en esto. Entonces fue mucho esfuerzo, fueron muchos años de mucho esfuerzo, porque Dios atiende en Buenos Aires y los proyectos también, entonces todo era ya, este último proyecto era una vez por semana y bueno, siento la gratitud de que, ya les digo, en el primer caso propusimos una muy buena reforma en la Ley General de Sociedades, la comisión entendió que era una reforma lo que había que hacer y no una nueva ley, y ahora, bueno, fue mucho trabajo y la verdad es que el proyecto es bueno. O sea, yo digo con objetividad y orgullo que es un muy buen proyecto, que es perfectible, por supuesto, que no es todo lo que yo hubiese puesto, por supuesto, cada uno tendría que escribir su proyecto en ese caso y no sé cómo se haría. Pero creo que hemos hecho un gran aporte, creo que es el momento de convertirlo en ley, y si no es ley este proyecto, bueno, será un buen precedente, igual que el otro, para los que vengan atrás y les toque hacerlo, ¿no? Ojalá que sirva, digamos, ojalá que sirva por lo menos como precedente doctrinario. Seguramente así será, ¿no es cierto? No hay duda. Sin dudas. Gracias por venir, ha sido un enorme placer. Gracias a ustedes, fueron muy generosas y empáticas. Gracias. Por favor. Colegas, esto ha sido una nueva entrega de Juris al Paso. Nos vemos en la próxima edición.